Hoy viajaremos por la maravillosa Francia. Nuestra ruta discurrirá por el incomparable Valle del Loira. Y siguiendo el curso del llamado Río Real, conoceremos sus preciosos castillos y su rica historia, su arte sorprendente y los bonitos pueblos pesqueros bañados por el Atlántico, en el que el Loira desemboca en un hermoso estuario. Bienvenidos a Viajar en Tren. Viajar en Tren, Francia. Orleans, Nantes, Le Croisic. Nuestro viaje comienza en Orleans, una de las urbes más antiguas de Francia, cuya historia está indisolublemente unida a Juana de Arco. Una joven campesina que creció durante la ocupación inglesa y que tras escuchar voces divinas que le decían que debía salvar a Francia, se unió al ejército del rey que aún no había podido ser coronado. En apenas 9 días y guiados por su entusiasmo, los franceses pusieron fin al asedio de Orleans, que se había prolongado durante casi 7 meses, y aquella victoria convirtió a Juana en la heroína nacional. Su historia es glorificada en la catedral y narrada en las vidrieras. Y aunque la doncella de Orleans tuvo un final trágico y murió en la hoguera tras ser capturada, en 1920 fue canonizada por la Iglesia Católica. Viajar en tren a Orleans es cómodo y sencillo. Se encuentra a solo 1 hora y media de París, y en verano se incorporan vagones adaptados para llevar bicicletas. Pero como esta es una estación término, por ella solo circulan trenes regionales y de media distancia. Los de largo recorrido y alta velocidad utilizan la estación de Les Havres. Nuestro viaje de hoy seguirá el curso del Loira y concluirá en Le Croisic, en la hermosa costa atlántica. Viajamos a bordo de un TER, cuyas iniciales significan Transporte Express Regional. Este es el tipo de tren utilizado por la compañía francesa SNCF para el transporte ferroviario de media distancia en esta región. Los trenes TER pueden alcanzar los 200 km por hora. Esta ruta a Nantes, conocida como Interloire, antes formaba parte de la conexión ferroviaria entre París y Burdeos. Por el Valle del Loira también circulan trenes de alta velocidad procedentes de París. La estación de Blois recibió a su primer tren el 26 de marzo de 1946 y le dedicó una bulliciosa acogida con 21 salvas de cañón. Blois es una importante parada para los ciclistas que recorren el Loira, porque en ella encuentran zonas e instalaciones que les facilitan mucho la vida.
Durante el Renacimiento en el siglo XVI, esta región albergó el gobierno central, lo que explica que se construyeran tantos espléndidos castillos a lo largo del Loira durante aquel periodo. La corte itinerante se estableció en Amboise, en Chambord y a veces en Blois, donde al anochecer el Castillo Real nos brinda un impresionante espectáculo que narra la historia de Francia en esta región. En él vivieron 7 reyes y 10 reinas, como Catalina de Médici, la esposa de Enrique II, que tuvo que soportar la presencia de la amante de este, Diana de Poitiers. El vistoso espectáculo alterna tragedias, romances e intrigas cortesanas. Juana de Arco ocupa un lugar de honor. La doncella de Orleans que salvó a Francia de los ingleses siempre será la gran heroína. Una ruta ciclista de cientos de kilómetros discurre a lo largo de gran parte del Loira. Pero el que quiera saltarse alguna etapa puede llevar su bicicleta en el tren. Con una longitud de 1006 kilómetros, el Loira es el río más largo de Francia. Atraviesa 12 departamentos y es llamado el Río Real por los más de 300 castillos que adornan sus orillas. El desarrollo de la red ferroviaria causó el declive del transporte fluvial. Más de 6.000 patrones perdieron su empleo y solo algunos de los tradicionales barcos de madera lograron subsistir. Hoy solo se permite navegar a un número limitado, lo que impulsa la prosperidad de plantas y animales. El majestuoso castillo de Chaumont acogió a numerosos e ilustres invitados, como la reina Catalina de Médici o el adivino Nostradamus. Chaumont celebra cada año un festival de jardinería para que paisajistas franceses y extranjeros muestren su faceta más ecológica. Uno de los dueños del castillo ordenó demoler el ala norte para crear una vista permanente del Loira. Y eso nos permite ver el tren desde el patio interior. El tramo de la ruta del Loira que conecta Orleans con Tours fue el primero en completarse en 1847. Y lo hizo 20 años después de que se construyera el primer ferrocarril en el continente europeo cerca de la ciudad de Saint-Étienne, un tren tirado por caballos. Lo que impulsó al científico y político francés François Arago durante una votación sobre la implantación del tren a advertir de que algún pasajero podría enfermar en los túneles debido a la transpiración e incluso contraer una neumonía. Entre Blois y Nantes, el ferrocarril circula junto al río.
Por eso la región está salpicada de estaciones de tren que permiten visitar los castillos y los pintorescos pueblos. Amboise se alza en la margen izquierda del Loira y fue el refugio favorito de gran parte de la realeza. Y en 1516 recibió a su invitado más ilustre, Leonardo da Vinci. Con 64 años, este genio del arte y la ciencia ya se había labrado una fructífera carrera en Florencia, Milán y Roma, y Francisco I lo nombró pintor principal, ingeniero y arquitecto del rey. Leonardo falleció en Amboise, y el momento de su muerte fue idealizado en este cuadro, en el que su cabeza se inclina sobre el pecho del rey. Lo cierto es que el monarca estaba en París en aquel triste día, pero fueron retratados así para enfatizar su estrecha relación. Continuamos nuestro viaje por el Valle del Loira acompañados por ciclistas, ya que en esta ruta ferroviaria de más de 300 kilómetros entre Orleans y Le Croisic son muchos los que hacen algunos tramos en tren y el resto en bicicleta. Un convoy especial para ciclistas circula 3 veces al día en ambas direcciones. Y al llegar el verano se amplía el espacio gratuito para llevar bicicletas, que el personal ayuda amablemente a subir y bajar de los vagones. Todos los trenes regionales permiten a los aficionados viajar con sus bicicletas durante los 12 meses del año. Y así estos pueden disfrutar de más de 900 kilómetros de rutas sin las molestias de los coches, cuya circulación está prohibida o muy limitada. Hacemos escala en Tours, que es una estación término, lo que obliga al maquinista a recoger sus cosas y trasladarse a la locomotora trasera para abandonar la estación y reanudar la marcha. Visitamos el castillo de Chenonceau, en cuya historia destaca el período marcado por la rivalidad entre la reina Catalina de Medici y la amante favorita de su marido, Diana de Poitiers. Catalina estaba casada con el rey Enrique II de Francia, que, cegado por su pasión, regaló este castillo a su amante Diana, que era 20 años mayor que él. Esta dedicó mucho tiempo a su renovación e hizo construir un puente sobre el río. Pero cuando el rey falleció, Catalina obligó a Diana a marcharse, cediéndole a cambio el castillo de Chaumont, y trató de borrar todo rastro de su antigua rival. Pero dejó el puente intacto y construyó una galería de estilo italiano en la parte superior, legando así al Valle del Loira uno de sus castillos más bellos y majestuosos. Reanudamos nuestro viaje por esta hermosa región.
Uno de los últimos castillos construidos en el Valle del Loira fue el de Villandry, que es famoso por sus deslumbrantes jardines. La maravillosa región del Loira también es muy apreciada por sus aromáticos y magníficos vinos. Y en medio de esta idílica zona se erigió una vez un castillo de cuento de hadas. El castillo de Usé, que inspiró al escritor francés Perrault su extraordinaria y mágica versión de La Bella Durmiente del Bosque. Nos acercamos a Nantes, la capital del departamento del Loira Atlántico. Estamos entrando en la estación de Nantes. Por favor, antes de apearse del tren, recojan su equipaje y todas sus pertenencias. Gracias por viajar con nosotros. Tras el gran declive de su industria naviera, esta ciudad portuaria se vio obligada a cambiar de rumbo. Y hoy ofrece a los turistas una experiencia diferente que no pueden disfrutar en París. Los visitantes son invitados a seguir una línea verde de más de 20 kilómetros que conecta más de 120 obras de diseñadores, artistas y arquitectos innovadores. Es una colección permanente que podemos disfrutar al aire libre. Una de sus piezas más llamativas es este elefante que está inspirado en el mundo fantástico de Julio Verne, el genial escritor nacido en Nantes. Esta ruta de arte contemporáneo traspasa los límites de la ciudad y prosigue su camino por el estuario hasta llegar al océano. Lo que nos permite disfrutar de la original Casa en el Loira, que enciende sus luces de noche para que parezca que está habitada. Iniciamos la última etapa de nuestro viaje que concluirá en Le Croisic, una preciosa localidad portuaria. La línea de Nantes a Saint-Nazaire fue inaugurada en 1857.
lo que hizo soñar a los comerciantes de la cercana Le Croisic con la posibilidad de transportar en tren sus productos como la sal, el pescado y el vino. Así que en 1860 solicitaron una ampliación de la línea. Y su sueño se hizo realidad casi 20 años después. Desde aquel momento hasta París se convirtió en un mercado accesible. Y un siglo después, en los años 80, la línea se electrificó por completo e incluso el velocísimo TGV llegó a Le Croisic. En la industrial Cordemais se alza Villa Chimenea, una torre de 15 metros construida por el japonés Tatsunisi, cuya casita se alquila a turistas. La estructura forma parte de la ruta artística de Nantes, al igual que la escalofriante serpiente del océano de 130 metros que permanece sumergida durante la marea alta. La elegante estación balnearia de La Baule es muy visitada desde el siglo XIX por turistas de Nantes y París. Algo a lo que contribuyó mucho el ferrocarril, que al principio incluso atravesaba la playa. Pero en 1927 la ruta se modificó para evitar las lógicas molestias. El tren continúa pasando junto a las salinas de Guérande, que producen una sal exquisita, famosa en el mundo entero. Esta queda al descubierto cuando el agua marina se evapora y se recolecta en verano, utilizando una especie de pala llamada simos. Y así nace la flor de sal, el caviar de la sal. Tras un viaje de casi 340 kilómetros, llegamos por fin a la antigua Le Croisic, y en su puerto y en la luminosa costa atlántica rememoramos esta extraordinaria ruta llena de majestuosos castillos que nos han deslumbrado con su historia y su belleza.